buenas tardes a todos y todas a esta charla conversatorio con temática de insectos, su valor patrimonial y una oportunidad para la creatividad. Esta actividad se enmarca en el financiamiento del Fondo Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Estamos muy contentos hoy día de tenerlas y tenerlos aquí para poder conversar sobre los insectos. En esta oportunidad nos va a acompañar Juan Carlos González. Él es el encargado, el curador de la sala de entomología del Museo Fong. También nos acompaña Daniel Escalona. Él es diseñador y tiene un proyecto Fondart relacionado con los insectos y el arte. Y también nos acompaña David Escalante, él es actor, titiritero, que nos colabora en talleres y en funciones de títeres en el museo. Y tenemos a Ruth Araneda en la interpretación en lengua de señas. Yo soy Alison Canales, encargada de programación y mediación cultural del Museo Fong. Así que muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Para conversar y comenzar esta conversación, Juan Carlos nos va a presentar lo que es la sala de entomología del Museo Fong. Adelante, Juan Carlos. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al museo y también por conectarse a participar. Si uno se pone a pensar, es apasionante cómo unas pequeñas criaturas pueden convocar a gente de diferentes disciplinas, ¿ah? Porque la entomología, si bien es una ciencia, es algo que está en nuestro entorno, como una biodiversidad que se ve cotidianamente, desde el momento cuando niños vemos una hormiga, una mosca, ya el mundo de la entomología está alrededor nuestro. Entonces, que eso capte el interés de diferentes personas, no solamente los profesionales del área, de los biólogos o entomólogos de carrera, sino que también de otras personas, como por ejemplo aquí tenemos Daniel y David, que son artistas, que también se toman de este mundo de los bichos. Entonces, como causa tanto interés este tema de los bichos, bueno, por eso existen los museos, porque en el fondo todo lo que atrae el interés del humano llega a ser estudiado y muchas veces alguien toma la responsabilidad de hacer registro, colectar muestras y tenerlo para que la gente lo pueda conocer. Y para conservarlo también para las futuras generaciones, porque lamentablemente en el patrimonio natural podemos hablar de que el patrimonio natural puede perderse. Entonces el único registro que va a quedar va a ser aquellos que hayan hecho las instituciones como los museos. Entonces, yo les quería mostrar aquí una imagen para ver cómo era la antigua sala, digamos, ¿no? de entomología. ¿Me avisan si se ve? Sí, perfecto. Ok, se ve la fotografía, ¿no? Sí. Ok. Así era la sala de entomología, digamos, hasta hace un tiempo atrás. Recién se inauguró la nueva sala a público en agosto del año pasado. Entonces, anteriormente nosotros teníamos esta sala que era la típica sala de museo con cajas de colección, que eran las antiguas cajas de insectarios, y con los insectos montados como una colección típica con alfileres, etiquetas que identificaban las especies, en fin. Un trabajo que por décadas habían hecho muchos especialistas, gente que había donado colecciones al museo. Yo personalmente estoy ligado al museo desde mi adolescencia. Yo recuerdo haber tenido unos 13, 14 años cuando llegué la primera vez al museo y noté que necesitaban una ayuda, entonces pedí hablar con el administrador que había en su momento, que era el señor Carlos Villanelo. ¿Ah? Y entonces ahí empezó mi conexión con el museo. Con el tiempo fuimos trabajando con diferentes personas del museo y despertando el interés, digamos, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos modernizarlo?
En un momento acordamos con el directorio del museo que pudiéramos hacer un piloto, entonces yo facilité mi colección personal durante un periodo de 3 años, e hicimos unos cambios para que el museo viera, digamos, más o menos qué especie de insectos era posible presentar al público y cómo podíamos también ir cambiando la forma de mostrar esto. Entonces ahí saltó la necesidad de actualizar. Y ahí salieron un montón de discusiones, digamos, y reuniones de discutir temas, discutir en el buen sentido de la palabra, de definir qué temas eran los que debíamos seleccionar para presentar al público. Y luego de tener los temas, ver la forma en cómo iba a ser la mejor manera de presentarlo, una forma fácil, sin mucho texto. Entonces llegamos a una empresa que nos ayudó a diseñar los paneles que actualmente son como los que se ven ahí, ¿no? Son como parecidos a las publicidades que uno ve en el metro de Santiago o en los paraderos de buses, que son paneles bien iluminados, muy coloridos. Y la fortaleza de esta muestra moderna que tiene el Museo Fon hoy es que se aplicaron algunas técnicas y también se tomaron algunos llamados de la comunidad, de la sociedad en sí, que tenían que ver que cómo mostrar los animales, animalitos que en el fondo están muertos, pero cómo mostrarlos de la forma más respetuosa posible. De ahí entonces propusimos al museo hacer una muestra donde elimináramos, por ejemplo, los alfileres. Y esto ha sido un acierto, puesto que el público del museo ha valorado el que elimináramos la violencia de los alfileres. Entonces, la nueva colección que ustedes pueden ver en el Museo Fon está presentada por paneles temáticos, donde se habla de la fauna nativa de Chile, luego se va a los continentes, se habla de algunos incluso parientes de los insectos como son los arácnidos, y también hay algunos paneles interactivos, donde la gente puede conocer el sonido de los insectos, o puede conocer algunos efectos, como por ejemplo lo que sucede cuando un escorpión, por ejemplo, es iluminado con luz ultravioleta. Y se explican los porqués. En resumen, los paneles resultaron ser mucho más vistosos que la antigua muestra y muy poco texto escrito, sino que solo unos pequeños flash con información, digamos, unas pequeñas cápsulas con información precisa que la verdad que el público ha recibido bien. Yo les quería mostrar cómo fue el desafío de eliminar los alfileres y cómo debimos inventar una nueva técnica. Y llegamos a esto, unos pequeños filamentos de acrílico en donde los insectos son montados. Esto lo consultamos con varias gente, incluso, por ejemplo, Alfredo Ugarte, que es un famoso bichólogo de la televisión, que tiene mucha experiencia en muestras itinerantes en Chile. Conversé con él y le pregunté, oye, Alfredo, ¿tú en algún momento has tratado de eliminar los alfileres de las colecciones y qué has hecho? Y también para él fue novedoso. Entonces, así que le debemos una invitación a Alfredo para que vaya al museo porque quedó interesado en saber cómo íbamos a solucionar este problema técnico. Hasta ahora no se ha despegado ningún insecto y tiene el efecto que cuando uno ve los paneles del museo parece que los insectos estuvieran como en el aire y están en una posición mucho más natural que antes, no están con las extremidades muy estiradas, sino que están más o menos con sus patas y antenas, sus alas en la posición lo más natural posible, muchos imitando movimiento. Entonces, eso ha sido el gran cambio que ha tenido el museo en la muestra, digamos, al público. Este es uno de los paneles que tiene mejor llegada en el público, que es uno de los paneles iniciales donde hay más de 70 mariposas tropicales en un abanico de colores, y este fue uno de los principales desafíos, fue el primero que empezamos a montar, en donde tuvimos que probar esta técnica de eliminar los alfileres. Afortunadamente todo resultó bien. Entonces, en resumen, la muestra que siempre invitamos al público que vaya al Museo Fon, porque yo conozco varios museos, prácticamente casi todos los de Chile, de historia natural, conozco algunos del extranjero, y creo
sin caer en soberbia, que la muestra del Museo Fon hoy es la mejor en calidad del material, en la precisión de la información, y que no cae en esto de sobrepoblar los insectarios o las vitrinas con mucho bicharraco, sino que está todo muy ordenado, muy mesurado los temas, lo justo necesario, y la calidad en color y que está todo perfecto en cada uno de las especies, no hay ninguno que le falte una antenita, una pata, está muy bien. Entonces, y la muestra, como dijimos, que elimina las cajas y los alfileres, es algo que otros museos no han hecho. Entonces, lo más parecido es el Insectarium de Montreal, de Canadá. Yo tengo un conocido que trabaja ahí y de donde sacamos algunas ideas. Entonces, a ese nivel quedó más o menos, guardando las proporciones, porque el Insectario de Montreal es un edificio tremendo dedicado exclusivamente a invertebrados, exclusivamente a artrópodos. Es un edificio que triplica el edificio del Museo Fon, y con solamente bichos. O sea, esa es digamos, la dimensión de ese museo. Pero copiamos humildemente algunas técnicas, lo conversamos con ellos, y creo que logramos una muestra muy buena. Yo creo que el museo hoy día tiene que estar muy orgulloso, como institución, de la muestra entomológica que tiene. Oye, Juan Carlos, una consulta. ¿Y cómo lograron para mantener los colores de las mariposas que con el tiempo, cuando están muertas, deberían ir bajando? Mira, la verdad que, por ejemplo, aprovechando también mi imagen, yo una vez estuve un lugar medio selva y medio chaco en Bolivia, durante 15 días, y logré ver este tipo de mariposa azul metálica. De 20 o 30 que logramos ver, yo vi una o dos que estuvieran completas, ¿ya? Completas y con buena coloración. ¿Por qué menciono esta experiencia? Porque en la naturaleza, estos insectos, sobre todo estos insectos, mariposas metálicas, que viven entre arbustos de cardos, llenos de espinas, y en fecha de apareamiento los machos, que son los de mayor colorido, están todo el día peleando. Entonces tú logras ver absolutamente casi todas las mariposas destruidas, totalmente destruidas por el roce con los cardos. Entonces en la naturaleza tú no logras tener estos bichos que nosotros tenemos en la muestra. ¿Cómo se soluciona esto? Personalmente, el museo me había encargado que evitáramos que fuesen especies tomadas de la naturaleza. Entonces yo me comprometí a que la gran mayoría, y logramos casi todos, yo hice contacto en diferentes países, en Europa y acá en Sudamérica, con criadores. La crianza de bichitos para mascotas, eso existe en Europa de forma masiva, y acá en Sudamérica también, en algunos países que todavía lo permiten. Entonces tú puedes ir a criaderos y comprar insectos, y la gente los tiene como mascota. Y otros lo crían solamente para coleccionismo, como en el caso de los mariposas. Entonces, todos los artrópodos que tenemos vienen de criaderos, por lo tanto están en perfecto estado de colorido, no pasaron por un deterioro de la naturaleza. Eso nos permite tener insectos de muy buena calidad, y de ahora en adelante tenemos que diseñar un programa con el museo de mantención, porque hay que asegurarse de que las bichinas se mantengan lo más herméticas posible, que no tenga ingreso de algunos parásitos, algunos microinsectos que se alimentan de cadáveres. Por lo tanto, una colección de insectos es un manjar para ellos. Tenemos que diseñar un programa de mantención con el museo para evitar que esta colección tan maravillosa que tenemos hoy se deteriore. Hoy día está intacta porque viene de criadero, pero la tarea nuestra es de mantenerla intacta, con los colores, la forma y todo en su lugar, con un buen programa de mantención. Juan Carlos, bueno, sin duda es súper fascinante lo que nos has contado de toda esta historia, ¿no? De cómo vino estas salas de colecciones al modo tradicional, antiguo, ¿no? A esta tremenda muestra moderna, y como tú dijiste, sin soberbia, una de las mejores que existen. Quisiera yo comentarles que, bueno, ¿podemos dejar de compartir pantalla, Juan Carlos? Sí, claro. Ahí sí, para poder vernos.
tuvimos una visita en el verano en el museo, y ella se llama Jimmy Jordán. Ella es curadora chilena y trabaja actualmente en el Museo de Frida Kahlo y Diego de Rivera, y quedó asombradísima al mirar nuestra muestra, y me quedó grabada una frase que ella dijo, de una de las gracias que tenía esta muestra, y es el hecho de mostrar los insectos como si fueran joyas. Entonces, claro, ella está, desde esta mirada que ella tiene del arte y de la creatividad, pudo hacer este cruce entre esta muestra científica y el arte. Entonces acá tenemos hoy día dos artistas que, a propósito del tema de los insectos, inspirados por ellos, generan actividades, generan productos, generan eh, obras artísticas. Entonces le voy a dar la palabra a Daniel Escalona para que nos cuente cuál es su proyecto que tiene ahora en curso. Hola, Daniel. Hola, hola, buenas tardes. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco el proceso. ¿Mm? Mira, en el fondo mi proyecto surgió un poco de caminatas durante el tiempo de la pandemia, donde me encontré con que habían algunas, me encontré primero con las hojas que corresponden como a las alitas, estas que caen de los árboles, y empecé a recogerlas, las recogí, las dejé arriba de mi escritorio. Acá se ve, no sé si están viendo bien la lámina en que Sí, Sí, se ve la semilla. sí. Y empecé a encontrar como que la morfología de todas estas semillas que las puse a secar, de repente como que vi que algunas semillas podían ser como alas, y empecé a probar. Estas particularmente las uní, las pegué y empecé a probar con pintura sobre ellas, y me di cuenta que ahí la que se ve al medio, que tiene un círculo, es una pluma de dibujo y que tiene unos alfileres ¿cómo se llaman estos? Que tienen como cabeza. Y a partir de eso empecé a probar. Y surgieron casi en forma, eh, como que fue un proceso de ir descubriendo cómo se podía unir dos semillas, cómo que se podían pintar, y de repente cobraron como vida. Eh, y hago un paralelo con lo que decía Juan Carlos, de que me llamó la atención de que los insectarios antiguos tenían esta sensación de como que los insectos estaban muertos, clavados, como tú hablaste un poco de la violencia, pero el desafío que fue surgiendo fue como hacer que estos insectos estuvieran vivos. Entonces, a partir de eso, empecé a recopilar imágenes y empecé a dibujar. Si ustedes se fijan ahí en los cuadernos de dibujo, en que surge primero el dibujo, y a partir del dibujo empiezo a hacer las uniones, a pintar y a probar con distintos materiales. Aparecen alfileres, plumas, y a partir de eso, por ejemplo, generé elementos como 100 pies, y empecé a observar. Esto tiene que ver mucho con la observación, con salir a la naturaleza, a recopilar, poner los elementos arriba del tablero, y a partir de eso empezar a pegarlos, a pintarlos y a probar de diferentes maneras la forma en que podían generarse criaturas, insectos. Mi proyecto tiene que ver con un poco con una puesta en valor de los insectos para mostrar que son un reflejo de la biodiversidad de nuestro entorno. Básicamente la zona central es un punto caliente que tiene más de 25 especies endémicas. Corrígeme, Juan Carlos, si estoy equivocado. ¿Ah? Entonces, el proyecto lo que busca es recrear un poco estos insectos que son propios, que están solamente ubicados acá en Chile. Acá se ven otros croquis, cómo van surgiendo criaturas, algunas que eran medias imaginarias, y empecé a probar y a intentar hacer distintas especies. La parte de atrás de las semillas, ahí aparece a mano derecha, por ejemplo, empecé a generar las antenas, las patas, y a generar insectos que parecían cobrar vida.
Por ejemplo, acá esto es una semilla, un jacarandá, y empecé a mezclarlo, y empezaron a surgir criaturas que las iba pintando y aparecían unas criaturas media fantásticas. Y después fui acercándome a un poco el concepto de un insectario, que es una caja donde metía estos insectos, y finalmente opté por buscar una solución que era una caja acrílica, donde los insectos aparecían pegados en un material que era una madera que mostraba un entorno geográfico donde se encontraban ubicados. Les voy a mostrar un poco porque acá tengo algunas maquetas para que las vean, ¿eh? Tienes que dejar de compartir pantalla para que se pueda ver más grande. Ya. Déjame. Ya. Entonces, por ejemplo, no sé si se ven bien los brillos. Sí, se alcanza a ver. Es de buen tamaño, ¿no? Es un buen tamaño y están metidas en unas cúpulas de acrílico que permiten verlos desde todos lados. Y en el fondo el desafío fue ir generando estas criaturas que son insectos logrados con ensambles de distintos tipos de semillas. Por ejemplo, la cabeza en este caso está hecha con una semilla amapola. Y hay distintos tipos de semillas que las voy pegando, pintando, y van surgiendo estos seres medio mágicos. Acá les voy a mostrar otro. Ah, mira. Ahí se ve. No, el color que le estás logrando es bastante interesante, ¿eh? Sí, estoy tratando de trabajar con las perlescencias, por eso te preguntaba un poco cómo, porque los insectos muchas veces tienen caparazones que son como medias perlescentes. Sí. Entonces estoy buscando materiales, pinturas que me permitan llegar a un acabado así. Y les voy a mostrar un insectario que me pasó Juan Carlos, donde están los insectos reales, y hay uno que es este, ahí, que este está hecho con puras semillas, y que es como la madre de la culebra, que es el macho. El macho. El que Te quedó está acá. espectacular. Este es el prototipo. Ahí entre medio de todos los bichos. Lo tenía camuflado. Pasa. Entonces, en el fondo, es la búsqueda de ir uniendo, armando, con semillitas, cortando y dando la sensación como que es un insecto de verdad. En eso estoy armando los prototipos, ¿no? Pero en el fondo se llega a algo que es muy parecido a un insecto y está armado con puras semillas, con palitos, y esto no tiene casi color, aparte de las patas. Claro. Oye, Daniel, realmente sí, tu título, Arte Insectos, la fabricación de un mundo imaginario, es pero perfecto con lo que haces, porque realmente esos insectos, objetos que has creado al ojo de una persona simple mortal, la verdad es que sería difícil que alguien dijera que no lo son. Realmente muy interesante y lo que tú decías, esto de la observación, ¿no? Todo lo permite esta observación que tú realizaste en pandemia, ahí recogiendo cosas, y obviamente el espíritu creador que llevas en sí. Muy Muchas gracias. interesante, sí, muy interesante. Oye, démosle el paso a David Escalante ahora para que nos cuente su propuesta, pero tienes que dejar de compartir pantalla, Daniel. Ya. Abajo, en el botoncito verde, ahí puedes salir, o arriba aparece como salir de la pantalla. Espérame. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, Daniel. Ok, David,
Escalante, todo tu... Sí, yo la verdad es que no tengo para compartir pantalla, pero me gustaría ver si puedes desde allá dejar en pantalla completa para poder mostrar los insectos. Sí se puede, por supuesto. Em, ahí viene. Bueno, primero que nada, saludarle a todos y todos. Ahí está. Y qué increíble. No, yo no he visto todavía el Museo Funk, la parte nueva de entomología, pero se ve alucinante. Qué bonito trabajo. Y Juan Carlos, me inspiras. O sea, perdón, y Daniel me inspira hace mucho, porque yo trabajo también con insectos, y, soy David, soy titiritero. Me preocupó mucho de trabajar desde como, como lo que busco es un poco los movimientos. La mayoría, tengo algunos insectos que están hechos para ser representados en obras de títeres de tamaño pequeño, pero muchos son prototipos para ser presentados en tamaño grande, ¿m? Así como títeres gigantes de carnaval. Y voy buscando pequeñas cositas, cosas muy simples, por ejemplo, esto que es una oruga, una larva, que está conectada, como que pretende tener las puntas que tienen las orugas, pero tiene el mecanismo de un alambre acerado que permite que el insecto vaya avanzando. Qué bueno. Entonces terminan siendo como especies de juguetes que hacen diferentes cosas. Y estuve también en un taller, en un proyecto Fondar, que hicimos una investigación sobre insectos polinizadores. No puede ser otro David. Alguien está ahí Sí. interrumpiendo. Tienen que apagar el audio, por favor. Los que Sí, están estoy buscando. Ahí sí, ahora sí. Entonces participé en un Fondar que era tenía que ver con una investigación sobre insectos polinizadores de la región. Y a mí me tocó trabajar sobre la mosca de las arenas. La voy a leer, no crean que no lo sé de memoria. Se llama Mithrodetus dentitarsis, ¿ya? Que es este insecto. ¿Mm? Este está sin las alas, pero tiene acá un mecanismo con el cual uno puede manejar la cabeza. Tiene acá atrás otros por los que se manejan levemente, sí, las antenas. Y la probóscide, que es la boquita de esta mosca de las arenas, también se retrae y se extiende. ¿Mm? Está sin las alas en este momento. Y bueno, y tiene acá su abdomen con unos mecanismos para poder moverlo hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo, así. ¿Sí? Yo quiero Y uno. bueno, esta mosca Yo también. con alas y todo existe en tamaño gigante. Este está hecho, uno se lo pone sobre la espalda y mide un poco más de 3 metros por 3 metros. Y tiene las alas transparentes con un mecanismo de, más bien como un resorte. No es que mueva las alas realmente. Yo les voy a mostrar unos más pequeños que tengo acá. Que son estos. No sé si alcanza a ver bien. Sí. Y sí se ve bien. Que son como para que se vean bien las partes del insecto. Y tiene un mecanismo en las alitas que hace que vuelen. ¿De qué son de mica las alas? Son... ¿Ah? ¿Son de mica las alas? Yo trabajo mucho con reciclaje. Yo mientras Ya. más sea del recicle, estoy más feliz. Entonces estas alas están hechas con botellas plásticas, Perfecto. pero están pintadas. Ajá. ¿Mm? Y el cuerpo es de esponja. Y las patitas son de goma. Que puede pasar por muchos tipos de materiales. Entonces así tengo esta abejita que es como la abeja joya. Tengo este otro que es una melífera. También todo con reciclaje. Y aquí tengo una que es una abeja reina, con sus antenas más como que pareciera que le salen de la nariz.
digamos, no tienen nariz, pero... Y tengo otro que a mí me gusta mucho, que es la libélula. Ella es un insecto más grande dentro de el tamaño que tiene. Y hasta suena no sé si se alcanza a escuchar. Con Sí, los se muñecos un escucha. poco más grandes, Perfecto. muy interesante para los espectadores, porque incluso esto tira aire. Entonces yo les hago que pongan las manos, y el insecto se posa en sus manos y les tira aire y suena. Y el último que les voy a mostrar, que también es un prototipo, yo no lo pongo mucho en los espectáculos, porque es un prototipo para hacerlo en formato gigante. Porque me di cuenta que la mayoría de las personas que hacen las mariposas, se ve el cuerpo y las alas que se mueven, pero uno cuando es algo chiquitito como esto, uno mueve el insecto. Pero cuando es algo grande, va en la espalda, el cuerpo humano no puede ir uno saltando para que el muñeco se mueva hacia arriba y hacia abajo. Entonces el efecto de las alas cuando baten no se ve reflejado en el cuerpo del muñeco y del insecto. Entonces el cerebro eso lo capta inmediatamente. Entonces, y de este mecanismo, que es como una especie de balancín. ¿Mm? Entonces, acá supone que va la cabeza de una persona, esto es para la espalda, y la persona acá tiene su cabeza y con las manos maneja este hacia abajo, pero al mismo tiempo sube el de atrás. Y lo mueve hacia arriba y el de atrás. Entonces, con eso logré que la mariposa lograra mover el cuerpo hacia arriba y las alas hacia abajo. Entonces ahí da el movimiento, el efecto en el cuerpo de que el aire va hacia abajo y que el cuerpo se levanta. Súper interesante, David, lo que nos has Encuentro mostrado. genial. Sí, Está buenísimo. De más lejos. Sí, sí. bueno, contarles que nosotros en el museo hemos realizado varias versiones ya de talleres de confección de títeres de insectos con materiales reciclados y con niños. Y al cabo de 60, 90 minutos, los chicos y chicas terminan con su insecto, con su cuerpo, con sus alas, y terminan felices. Entonces, bueno, aparte de realizar un objeto y una creación, entregamos también conocimiento científico. Realmente procuramos contar un poquito de la morfología de los insectos y su rol en la naturaleza. Entonces, bueno, hemos conversado hoy día desde los que nos compartió Juan Carlos, ¿no? Desde su rol de curador y de conservar y de mostrar estos insectos en el museo. Hablamos con Daniel, que nos habló un poco de esta propuesta que él tiene de generar insectos a partir de elementos recolectados de la naturaleza, donde ahí puntualizó, conectando con Juan Carlos, con el color. Y me parece genial que ahora David, por lo que él nos ha contado de sus títeres, pueda complementar con el movimiento, ¿no? Con estos mecanismos que él genera para mover los insectos. Entonces, me parece que ha sido genial esta conversación en que hemos podido integrar varios aspectos, varias miradas de lo que es un insecto, desde su morfología, desde cómo exponerlos en el museo, de sus colores y del mecanismo para mover un títere de insectos. Yo les quiero dar las gracias a los tres expositores por su conversación, por sus conocimientos y su experiencia. Uno quisiera que el tiempo fuera muy largo y pudiéramos conversar más, pero quiero darle la palabra a las personas que hoy día nos acompañan, si quieren hacer una pregunta, si quieren hacer un comentario, para que nos vayamos ahí ordenando. Benito Quirós, 1, dice esa pantalla. Sí, primero que nada, junto a mi esposa, darle las gracias por la invitación que hemos recibido a través de nuestro yerno y felicitar a los otros participantes y a usted también por su buena presentación. Ha sido muy interesante, muy instructiva, muy bonita. Y felicitarlo también por la manera de crear cosas animadas de algo inanimado, como los seres que ya, los bichos que ya están muertos y sacarlo a la vida, ¿no es cierto?, por medio
la acción que hace el último participante de darle movimiento, y felicitarlos también, ¿no es cierto?, por tener la facilidad para reciclar, que es lo que se más necesita en este momento por todas las cosas, la mugre, la basura que hay botada en el suelo que nos está perjudicando. Muchas gracias, Benito. ¿Alguna otra persona que quiera comentar? Emilet, adelante, te damos la palabra. Bueno, mi nombre es José, el nombre Milet es de mi mamá, pero yo quiero preguntar, si las hormigas no tenían nariz, ¿cómo respiran? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, efectivamente los insectos, los artrópodos en general no tienen nariz como la conocemos nosotros, ¿no? Tampoco tienen pulmones como los conocemos nosotros, ellos tienen otro sistema. Los escarabajos, por ejemplo, la mayoría de los insectos, pero los escarabajos te lo tomo como ejemplo, a lo largo de su cuerpo, especialmente del abdomen. El abdomen estamos hablando de lo que es la guatita, ¿ya? Porque está la cabeza, el tórax, de donde salen las alas y las patas, y el abdomen, lo que es la guatita. Por ambos lados de la guatita tienen microperforaciones, es decir, unos pequeños orificios muy microscópicos, son tan pequeños que no se sale nada dentro de su cuerpo, pero es suficiente para que entre y salga el aire hacia un sistema especial que ellos tienen donde filtran el oxígeno, lo que sería el reemplazo de los pulmones que conocemos nosotros. Es un sistema nervioso que está a lo largo de su cuerpo, que recibe el aire que entra por esas microperforaciones y toma el oxígeno para poder vivir. Gracias. ¿Qué me recomienda? Es que mañana voy a un paseo de Marga Marga a un museo de insectos. Ahí en el FON mismo. Ah, vas a ir al FON. Bueno, te recomiendo que hagan un pacto con tu profesor o profesora de que no vayan apurados. ¿Ya? A un museo nunca hay que ir apurado, porque el museo es conocimiento de lo que sea, el museo de arte y en este caso el museo de ciencia es conocimiento. Y a los niños siempre es bueno que darle tiempo para que observen, lean. Yo dije que la muestra actual del museo tiene textos muy pequeñitos, así que no te vas a aburrir leyendo. Tú vas a leer 2 o 3 líneas y te vas a quedar con una idea. Entonces, vayan con tiempo, sin apurarse, y lean los textos que hay. No se queden solamente con mirar los bichos, ¿ya? En el leer hay un mayor aprendizaje que solamente observar. Así que eso te recomiendo. Muchas gracias. De nada, pues. Muchas gracias a ti también por tus consultas, muy interesantes. Bueno, como les contaba antes de comenzar esta ronda de preguntas, me pareció muy interesante esto que se dio tan espontáneamente de este traspaso, ¿no? De este tránsito entre la muestra. Te doy al tiro la palabra, Hilary. El color y el movimiento, eso me quedó aquí como muy presente. Hilary, ¿querías decir algo? Estás muteada, sí. Hilary es una persona con discapacidad auditiva, entonces Estás muteada, Ruth. ¿Ahí sí? Sí. Okay. Hola, mi nombre es Hilary. Quiero agradecer la exposición de los insectos, ha sido muy buena. Muchas gracias.
Darle las gracias a ella también por participar, Ruth. Por la integración, dice, por la integración con las personas sordas, también agradece eso. Agradecele a ella también, por favor, por estar acá. La persona Muchas que está- gracias. la persona que está detrás del iPhone tiene la mano levantada, por favor. Ivonne, ¿eres tú la que estás ahí detrás del iPhone con la mano levantada? Alison, ahora sí, disculpa, lo que pasa es que estaba muteada y no me había dado cuenta. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos y a todas las asistentes, especialmente a los expositores, a Juan Carlos, a David, a Daniel, ¿ya? Y un poco recoger acá, dentro de todo lo que he escuchado, que está muy interesante, es el tema de la observación. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con los detalles. Así como Juan Carlos decía que en los paneles se privilegia el insecto en una puesta en escena prioritaria a los textos, ¿ya? O sea, invita a la observación. A su vez también los dos creadores que tenemos ahí, David y Daniel, hacen alusión a la forma de observar que ellos han tenido al desarrollar sus creaciones. Por una parte, la fuerte inspiracional que tiene Daniel, en términos de recoger estos elementos de la naturaleza que él los pone en un plano y empieza a crear. Y luego la observación de David en términos de los movimientos, cómo hacer que cobren vida y que cobren movimiento estos insectos que él crea con materiales de desecho en el concepto de reciclaje. Así que recojo estas observaciones, estas exposiciones y me quedo con esta palabra, la capacidad de observar. Y yo creo que en ese sentido la exhibición del Museo Fon invita a la observación a través de estos paneles. Muchas gracias, Ivonne. Contarles que Ivonne es la secretaria ejecutiva del Museo Funk, que nos estuvo acompañando hoy día en esta conversación. ¿Nadie más tiene la mano levantada? Que por lo menos vea yo. No. Bueno, no sé si alguien... Víctor. Víctor tiene la mano levantada acá. Víctor, te damos la palabra. Buenas tardes a los que están escuchando ahí. Muy lindo, muy linda la exposición. Me encantó mucho lo que tiene que ver con los insectos. En verdad, hay tantos miles de insectos que nos tomemos el trabajo de observarlos y hacer cosas creativas, hacer arte finalmente. Es muy lindo. En verdad, ojalá hoy día vivimos en un mundo donde todas las cosas se nos dan. Una serie de televisión, programa, es cosa de conectarnos nomás. Pero el hacer cosas, el observar y hacer cosas, en verdad, ojalá que las nuevas generaciones, y ahí tengo fe, porque hay un chiquitito que estaba muy entusiasmado, las nuevas generaciones ojalá vean eso tan hermoso que es la naturaleza y crear cosas por medio de la observación. Gracias por esta linda charla. Muchas gracias a ti, Víctor, por acompañarnos. Emilet, José creo que se llamaba, tiene de nuevo la mano levantada. José, esta es una pregunta para el señor David. Disculpe, ¿dónde se puede ver su trabajo? Mire, la verdad es que yo me trabajo en diferentes lugares, pero si estás atento al Museo Funk, ahí puedes ver cuando hay alguna función, a veces en las noches del museo o a veces también en los jardines. Y lo otro que puedes buscar si tienes Instagram o alguien que tenga Instagram, buscarme por Teatro Ámbar. Ya, gracias. José, también te puedo decir que el Museo Funk tiene un canal de YouTube y en el canal de YouTube hay varios videos alojados. Si tú buscas ahí, vas a encontrar unas funciones de títeres de David Escalante. No tenemos todavía arriba en la página una de insectos, pero sí
Hay una que tiene que ver con un humedal y otra que tiene que ver con temática de paleontología. Yo voy a dejar acá en el chat el link de nuestro canal de YouTube. Así que te dejo invitado a revisarlo y bueno, a los participantes acá también. Tenemos varios videos allí alojados. Ahí se los compartí. Lo puedan descargar. Sí, gracias, lo voy a ver. Ok, gracias, José. Como decía David, bueno, estar atento a las redes sociales del museo, a la página web, a los que no tengan redes sociales. Estamos allí permanentemente difundiendo nuestra programación, nuestras actividades y también difundimos conocimiento, no solamente la programación, sino que tenemos contenidos también de arqueología, de entomología, de conservación, que con cierta frecuencia vamos a ir dejando para que nuestros públicos virtuales puedan también ir leyéndonos. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, solamente se me quedó en el tintero a propósito que estaban hablando de las diferentes formas de manifestar lo que observamos. Una de las novedades también que tiene la muestra del FON, José que va a ir al museo a ver, hay un panel en donde se muestran dioramas. Los dioramas son como una maqueta, digamos, que hace una representación de un extracto de la naturaleza. Entonces ahí vas a ver 3 cuadros en donde se pueden ver 3 distintas actividades de grupos de insectos como si estuvieran en la naturaleza, como si estuvieran vivos. Eso es un plus, algo nuevo que el museo tiene y que tal vez en el futuro, yo siempre dejé ahí la incógnita de que se pueda aumentar un poco esa muestra. Es una forma muy, muy interactiva, muy interesante de mostrar, digamos, los bichitos como si estuvieran vivos y trabajando en su ambiente. Así que observa los dioramas mañana cuando vaya a José. Perfecto. Ok, muchas gracias. Benito, tiene la mano levantada de nuevo. Soy yo. Diga, Una señora cosita, Marta. mira, bonito, me encanta a mí todo esto. Es posible que ustedes hicieran así como un programa, no tan largo, no tan para niños en los colegios de kinder, de primero, cosas como son chiquititos, ellos vayan con la mentalidad de cuidar la naturaleza, viendo esto lo que tienen ustedes, como los títeres, como el otro joven, como los expone, como Juan Carlos, como los cuida. Entonces, para que ellos vayan aprendiendo, porque bueno, los niños más grandes ya son más difíciles, pero yo pensaba en niñitos chiquititos de kinder, ir a los colegios 1 hora, ir a presentarles lo que ustedes hacen, ¿es posible o se hace o no se hace? Gracias, señora Marta, por su inquietud. Contarle que sí, este año empezamos con un programa de acercamiento a jardines infantiles. Ya hemos ido a 2 jardines infantiles donde hemos podido trabajar con los párvulos llevándoles un insectario. Entonces, se les presenta primero, antes de mostrar el insectario, en una conversación, para que ellos tengan un acercamiento al museo, lo que es un museo, ¿no? Y lo asemejamos a una colección para que ellos puedan entenderlo, porque son niños párvulos de 4 o 5 años. Entonces, Claro. los hacemos mirarse a ellos mismos en su experiencia de coleccionar. Todos los niños coleccionan algo, tapitas, autitos, muñecas, animalitos pequeños. Y bueno, de ahí les conversamos que estas cosas ellos las cuidan, que no se las prestan a cualquiera, que las limpian, que las ordenan, que las tienen en un lugar importante. Bueno, y ahí hacemos el paso a contarles lo que es un museo, que es un gran lugar donde hay como muchas de estas cajas con objetos importantes. Y ahí sacamos nuestro insectario y les pasamos lupas. Entonces con la lupa se acercan al insectario y pueden mirar a los insectos en grande, les explicamos como grandes rasgos la morfología y la importancia de poder cuidarlos. Y bueno, y luego de eso, para que los niños puedan trabajar en algo lúdico, les entregamos
unas láminas con máscaras de insectos para que ellos puedan pintar, después recortan y se las ponen. Y resulta una actividad muy bonita para ellos, muy motivadora. Así es que esperamos este año poder seguir haciendo estas actividades para, como bien decía usted, poder motivar en la primera infancia el cuidado, la preservación de lo que son los insectos, y también generar la curiosidad de los niños para que vayan a visitar el Museo Fong, puedan recorrer la sala y puedan aprender más. Así que muchas gracias por tener la misma inquietud que nosotros.